Hola a todos, antes de comenzar quiero decirles que estos videos son educativos y aquí yo enseño en estos videos a cómo resolver problemas de entretenimiento del hogar o de sus televisores en cuanto a lo que es aplicaciones. Bien, entonces, si eres uno de los que ha instalado aplicaciones anteriormente y te dan problemas, no se abren, etcétera, o no se ejecutan adecuadamente, aquí te voy a enseñar cómo resolver esos problemas. Cabe mencionar que esto es válido para Android TV, la cajita TV Box y también para los dispositivos Fire TV. En este caso yo tengo un Fire TV y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Entonces vamos a irnos al menú de ajuste. Aquí en el menú de ajuste vamos a irnos a la opción donde dice aplicaciones. Estando en aplicaciones, vamos, cuando nos abra aquí, vamos a irnos donde dice administrar aplicaciones instaladas. En algunos casos va a decir gestionar aplicaciones instaladas. ¿Qué vamos a hacer aquí? Vamos a borrar la memoria caché de algunas aplicaciones, como en el caso de Downloader. Observen que aquí tiene 33.4 megas. Aquí vamos a poner otro ejemplo. Un ejemplo, si le seleccionamos YouTube, vemos que tiene 10.9 megas. Bien, entonces vamos a seleccionar Downloader. Le damos clic y vamos a dirigirnos hacia abajo hasta donde está la opción borrar caché. Ahí dice borrar caché y van a observar que aquí dice 33.4 megas y le damos OK, va a decir 0 bytes. Entonces ahí, una vez estando ahí, ya vamos a salir de ahí. Aquí estamos en la página principal y ahora vamos a darle clic a la aplicación Downloader. Ahí abre y le vamos a dar clic aquí arriba en el cuadro blanco y ahí vamos a ingresar en orden los números que han estado viendo en el transcurso del video. En orden, son como 6 números. Esos 6 números lo van a estar poniendo, perdón, son 7 números. Esos 7 números lo van poniendo en orden. Si no lo han visto, denle para atrás al video y vean uno por uno. Entonces lo van a poner en orden esos números, le dan después a siguiente y ahí siguen los pasos y pueden solucionar, ¿verdad? El problema que anteriormente, todos estos meses, han tenido cada uno de ustedes, incluso yo también he sido uno de ellos. Así pueden resolver su problema en todos sus dispositivos y cualquier pregunta me lo pueden dejar en los comentarios.